Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, mi Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestras vidas y que esta palabra que ha de ser impartida en esta tarde sea una palabra que esté edificando nuestro corazón, esté edificando nuestra vida espiritual y que nos esté guiando a toda verdad. Señor, ministra nuestros corazones de tal modo que tu palabra, como está escrito, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Danos un corazón de carne sensible a tu voz. Danos oídos que puedan escuchar y danos ojos que puedan ver. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias. Puede tomar su lugar, por favor. Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado Profundiza. Diga después de mí, profundiza. Una vez más, profundiza. Ahora con ganas, profundiza. Dile a la persona que tienes a tu lado, profundiza. Aleluya. Déjeme decirle que vivimos en una generación en la que las personas suelen vivir de forma superficial. ¿Ha usted conocido personas que viven solamente de forma superficial? En cada aspecto de su vida, en muchas ocasiones, se muestra su falta de motivación y compromiso. Quizá es posible que muchas de esas personas culpen las circunstancias que enfrentan para justificar su manera de vivir. Otros se justifican tras las carencias que tienen, o quizá haya quienes simplemente viven de tal modo que no les preocupa alcanzar un nuevo nivel en su vida. La Biblia nos enseña que cuando el rey David salía a la batalla, él siempre buscaba estar rodeado de un tipo de personas especiales. Cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida, es bien importante que cada uno de nosotros sepa de qué clase de personas rodearse. David era un hombre que buscaba siempre alcanzar un nuevo nivel en cuanto a sus victorias personales y vivir dentro de la voluntad de Dios. Por eso cuando David enfrentaba problemas, David buscaba estar rodeado de la gente correcta en los momentos correctos. Y esta clase de personas de las cuales David se rodeaba, la Escritura las describe como los hijos de Isaacar. Y la Biblia nos dice que los hijos de Isaacar eran personas entendidas en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. En otras palabras, cada vez que usted enfrente una situación adversa, cada vez que usted esté enfrentando una situación difícil, entienda que es bien importante que usted se rodee de las personas correctas. Y esas personas correctas deben de ser personas que entienden los tiempos y que en base al entendimiento de los tiempos saben lo que se debe de hacer. Y cada uno de nosotros debe de aspirar a ser esa clase de persona, una persona idónea para otros en sus momentos de necesidad, una persona que pueda mantener el equilibrio cuando otros tienen inestabilidad. Y eso nos lo va a dar el que cada uno de nosotros profundice en su relación con Cristo Jesús. Eso nos va a permitir conocer el tiempo en el que vivimos y en base a ese conocimiento poder discernir qué es lo que Dios desea que hagamos en nuestra generación. Hoy vivimos en una sociedad en la que las personas viven de forma tan acelerada que muchas veces no se percatan de las cosas que en torno a ellos suceden. Y al vivir de esta forma, no solamente pierden la capacidad de entender el porqué de su presente, sino también pierden la oportunidad que el cielo les brinda de darse cuenta de que Él ha preparado para nosotros oportunidades que desea que aprovechemos. Cuando la gente vive acelerada, apresurada en su diario andar, muchas veces no se está dando cuenta de todo aquello que en torno a su vida está sucediendo. Y por este motivo no tienen la capacidad de entender su presente y tampoco tienen la capacidad de poder trazarse un mejor futuro. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios quiere hacer cosas nuevas en medio de nosotros? Que Dios nos ha llamado a cosas grandes. La palabra de Dios nos dice que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Así que con fe, dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Muy bien, ahora díselo a la persona que tienes del otro lado. Ahora díselo a la persona que tienes adelante. Ahora díselo a la persona que tienes atrás. Mire qué importante es que nos llenemos con ese espíritu de fe y porque hemos creído podamos confesar la palabra de verdad. Dios
quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. La Biblia dice que hemos sido colocados en esta generación como sal y luz. Y esto tiene que ver no solamente con un factor de cambio, sino tiene que ver con que Dios desea que en esta generación nos levantemos como un factor de influencia. Dios quiere que la iglesia de Jesucristo comience a hacer influencia en su generación. La Biblia nos dice acerca de David que él sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Y cada uno de nosotros ha sido colocado en esta generación con ese mismo propósito, servir a nuestra generación conforme al propósito de Dios. Es decir, ser esa sal, ser esa luz en medio de un pueblo que no conoce a Dios. Ser esa sal, ser esa luz en medio de una generación que vive en tinieblas y que no conoce todos los buenos propósitos que Dios tiene para con el ser humano. Hemos sido llamados para ser un factor de influencia, para ejercer ese liderazgo del cual hoy nuestra sociedad carece. Dios nos ha levantado y nos ha colocado como cabeza y no como cola, para estar encima y no debajo. Dios quiere que cada uno de nosotros comience a vivir en ese nivel de bendición que Él ya predestinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero sabe, muchos cristianos hoy día no están viviendo de forma tal que sus vidas puedan impactar a aquellos que les rodean. Muchos cristianos tienen el potencial, tienen la capacidad de ser esa sal, ser esa luz, porque es lo que la palabra de Dios enseña, es lo que la palabra de Dios nos dice, pero lamentablemente muchos de estos no han entendido el tiempo en el cual están viviendo y por este motivo no saben lo que deben hacer. ¿Qué tiempo estamos viviendo? La Escritura nos marca que estamos viviendo los últimos tiempos. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña de los últimos tiempos, en palabras del apóstol Pablo, podríamos decir que son tiempos peligrosos. El Señor Jesucristo profetizó que en los últimos tiempos el amor de muchos por Él se tornaría frío. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos muchas personas ya no tolerarían la sana doctrina, sino que inclinarían sus oídos a las fábulas, a las mentiras, a doctrinas de demonios. Muchas personas hoy día caminan por la vida esperando que alguien les diga lo que quieren oír. Lo único que desean es escuchar aquello que en su corazón anhelan, pero no necesariamente escuchar la verdad. Y este es un peligro en el cual hoy como iglesia nosotros estamos enfrentando. Y debemos de tener la sagacidad para poderlo superar. Pero esto no va a suceder si nosotros no entendemos que hemos sido colocados en un tiempo peligroso para traer sanidad a una generación que se está perdiendo sin Cristo. Nosotros somos esa sal que puede traer libertad y que puede traer sanidad a las naciones. ¿Cuántos creen eso? Hoy muchos cristianos no están siendo de influencia en su generación debido a que muchos de estos están enfrascados y obsesionados por el hacer. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay muchas personas hoy día que basan su vida cristiana en el activismo. Y yo creo que esta es una enfermedad de la iglesia en siglo XXI, activismo. Porque el activismo no implica necesariamente una relación con aquel que nos llamó. Las personas pueden estar ocupadas en sus trabajos, en sus intereses, en sus anhelos, en actividades piadosas, en actividades dentro de la iglesia, pero no necesariamente tienen una relación con Jesús. Y es bien importante que nosotros busquemos y prioricemos tener una relación con Jesús por encima de una actividad. La religión se conforma con el hacer, pero el evangelio exige que seamos. Porque el hacer no define lo que somos, pero lo que somos siempre va a definir lo que hagamos. Y si somos hijos de Dios, debemos de buscar tener una relación con nuestro Padre. No simplemente actividades que mantengan nuestra conciencia tranquila, sino profundizar en nuestra relación con Cristo. Hoy son muchas las iglesias, son muchos los cristianos que están inmersos en un activismo sin sentido. Estos no han entendido que para Dios no es tan importante lo que hacemos como el por qué lo hacemos. Para Dios no es tan trascendente lo que hacemos como la motivación del por qué hacemos las cosas. Necesitamos cuidar la motivación del por qué hacemos lo que hacemos, por qué venimos a la iglesia, por qué participamos de un área de servicio, por qué permanecemos firmes a nuestras convicciones, por qué compartimos el mensaje del evangelio con nuestros compañeros de trabajo, por qué estamos haciendo lo que hacemos, cuál es nuestra
motivación. Muchas personas hoy día no tienen claro qué es aquello que los motiva a hacer lo que hacen. Y al no tener en claro cuál es el tiempo en el que están viviendo, no saben qué es lo que deben hacer en ese momento tan crucial de sus vidas. La Escritura nos da un ejemplo del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel durante un periodo de su historia caminó carente de dirección y sin ser influencia para ninguna nación. Ese pueblo que fue levantado para ser influencia, ese pueblo que fue levantado para ser ejemplo, ahora simplemente parecía que estaba como observador. Ese pueblo ahora vivía ocupado en sus propios anhelos y deseos. Y es bajo este esquema de la vida del pueblo de Israel que Dios les habla a través del profeta Jeremías. Y dice la palabra de Dios algo muy importante ahí en Jeremías capítulo 6, verso 16. Vaya ya en su Biblia, por favor. Jeremías capítulo 6, verso 16. Mientras que usted lo encuentra, vamos juntos a leer la frase que tenemos en pantalla. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo vuelva a hacer las mismas obras que al principio. Diga conmigo, es tiempo. Una vez más, es tiempo. Una vez más, es tiempo. Si usted dice es tiempo, es porque entiende todo lo que en derredor está sucediendo, y todo lo que en derredor sucede le apunta a que ese es el momento de que la iglesia de Jesucristo vuelva a hacer las mismas obras que hacía al principio. Diga conmigo, vuelva a hacer. Eso significa que dejó de hacerlo o que se ha relajado en el hacerlo. Hoy muchos cristianos están caminando su vida cristiana de forma tan superficial, de forma tan relajada, que se han olvidado de hacer aquello que en un principio de su caminar pactaron con Cristo hacer. Y sabe una cosa, la iglesia con el paso del tiempo ha ido perdiendo su esencia, ha ido perdiendo algunos fundamentos que son cruciales para el completo desarrollo y la plena manifestación del poder de Dios en medio de ella. Y eso es algo de lo cual todos nosotros somos responsables en lo personal y en lo colectivo. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo vuelva a hacer las mismas obras que al principio. Diga conmigo, las obras que al principio. Una vez más, las obras que al principio. ¿Cuál es el testimonio primero que tenemos de la iglesia en la historia? La iglesia apostólica. Porque antes de la iglesia apostólica no existe la iglesia. La iglesia apostólica existe hasta que el Espíritu Santo es dado del cielo, y entonces ese grupo de creyentes en Cristo son revestidos del poder de lo alto, la promesa dada por Joel se cumple, y entonces se constituye la iglesia, que viene a ser el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. Entonces, el antecedente de nosotros es la iglesia apostólica. ¿Y qué pasaba en la iglesia apostólica? Había milagros, había sanidades, había liberaciones. La palabra de Dios se predicaba y esta corría con un poder arrollador. La gente que no conocía el mensaje de la verdad reconocía que los seguidores del camino, aquellos que después fueron llamados cristianos en Antioquía, eran gente que caminaba haciendo las obras que Jesús hacía. Había poder dentro de esa iglesia. Y hoy veo muchas iglesias y muchos cristianos aferrados al activismo en lugar de a la relación con Cristo. Están más ocupados por cosas que no son trascendentes, por cosas que son superficiales, que por realmente vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. Y eso es lamentable, pero es real, y nosotros debemos de tener mucho cuidado. En un periodo semejante estaba viviendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba careciendo de identidad. El pueblo de Israel en algún momento estaba extraviado de la verdad, y Dios envía al profeta.
Y dice la palabra del Señor algo bien importante. Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren. Leamos esta porción una vez más juntos. 1, 2, 3. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren. Muchas personas hoy día están caminando por la vida sin darse cuenta de las situaciones que están viviendo en derredor. Están viviendo simplemente por inercia. Están viviendo involucrados en activismos que no los llevan a ningún lugar y que no les permiten conocer más a Cristo. Están enrolados en una rutina que los mantiene en una relación superficial con Dios. Pero Dios no quiere que nosotros nos mantengamos en una relación superficial con Él. Dios quiere que profundicemos. Por este motivo es que Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías: deténganse, deténganse de su frenético andar y miren, observen todo lo que hay en derredor. Tienen muchos caminos delante de ustedes, muchas opciones. Para muchos de ustedes han tomado un camino que al parecer a su propio criterio es un camino de vida, pero no terminará sino siendo un camino de muerte y destrucción. Por eso deténganse y observen. Observen en qué camino se encuentran. Muchos cristianos hoy día no se han dado cuenta en el camino en el que se encuentran debido a que simplemente están caminando por caminar. ¿Cómo te encuentras hoy en relación a Cristo? ¿Cómo te encuentras hoy en relación a tu comunión con Dios? ¿Hemos estado avanzando por la senda correcta? La Biblia dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la muerte, y muchos son los que transitan por él. Pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. ¿Cuál es el camino que estamos andando? ¿Hacia dónde nos están llevando nuestras decisiones? Muchas personas hoy día están más involucradas en hacer dinero, en que sus negocios salgan adelante o en que su desarrollo personal alcance un nivel óptimo, que el que sus vidas espirituales mejoren. Y eso está impactando directamente a la iglesia, porque la iglesia ha sido colocada para ser un factor de influencia, pero la iglesia no podrá ser influencia a su generación si la iglesia no entiende el tiempo en el cual está viviendo. Necesitamos darnos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo para entonces poder tomar una decisión en relación a lo que debemos hacer. La palabra de Dios dice: deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Diga conmigo: senderos antiguos. La palabra de Dios está diciendo: tengan como referencia lo que en un principio fue y ahora ya no es. ¿Qué es lo que hacía que la iglesia apostólica se moviera en milagros, se moviera en sanidades, se moviera en liberaciones, se moviera en un evangelismo tan dinámico, tan explosivo, que día a día Dios añadía a la iglesia aquellos que habrían de ser salvos? ¿Qué es lo que le hacía a una iglesia explosiva? Que incluso el gobierno, la sociedad les respetara, les temiera. ¿Qué es lo que los hacía tan espiritualmente atractivos y provocativos? Muchas veces hemos perdido aquello que en un principio debimos conservar para siempre. La Escritura me enseña un caso terrible de una iglesia maravillosa, la iglesia de Éfeso. La palabra de Dios nos dice que la iglesia de Éfeso era una iglesia que podría haber aprobado cualquier prueba. Era perseverante, no se desanimaba, era celosa de la verdad. Era una iglesia que trabajaba arduamente. Pero cuando Jesús examinó su corazón, Jesús pudo decirle a esa iglesia: pero una cosa tengo contra ti, y es que has perdido tu primer amor. Lo que te motivaba a servirme
lo perdiste de vista y olvidaste de hacer las cosas que en un principio hacías. Por eso la Biblia dice que el Señor le dice a la iglesia: arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que hacías al principio. ¿Qué obras hacía la iglesia de Éfeso en un principio que en un futuro ya no hacía? Si ahora estaba más fuerte que nunca, si ahora era influencia y destacada entre todas las iglesias de Asia. ¿Qué hacía en un principio? Para el religioso era fácil decir: en un principio éramos un puñado. En un principio, cuando Pablo edificó esta congregación, éramos unas cuantas familias. Cuando envió a Timoteo, éramos unos cuantos, un puñado. Cuando vino Juan, no éramos demasiados, pero ahí estábamos perseverando. Pero ahora estamos en el clímax de nuestra historia como iglesia. Y el Señor dice: puede ser que a tu parecer, que a tus ojos, estés en tu mejor momento, pero a mis ojos, todo lo que haces no tiene sentido porque te olvidaste de los fundamentos. Te olvidaste de lo básico. Y sabe, una de las cosas que lamentablemente como iglesia hemos estado perdiendo y que como cristianos no nos hemos asegurado de que se mantenga en nuestra vida al paso del tiempo, es la pasión por la oración. ¿Qué hacía que la iglesia apostólica se moviera en un poder sobrenatural y en autoridad? Su nivel de oración. Todos como iglesia portadores de bendición tenemos como tarea durante todo el mes de octubre leer Hechos de los Apóstoles. Así que dile al de al lado: tienes tarea. Cuando usted acabe de leer Hechos de los Apóstoles, me va a enviar a través de Facebook, correo electrónico o Twitter, o puede decírmelo de forma personal: pastor, ya leí Hechos de los Apóstoles. No le voy a pedir un ensayo, no le voy a hacer un examen, no le voy a hacer un cuestionamiento. Simplemente quiero que lo leamos para que nos demos cuenta qué es lo que hacía a esa iglesia tan atractivamente poderosa. ¿Qué es lo que él hacía? Tú te vas a dar cuenta de principio a fin. Esa iglesia oraba. Oraba. Estaba apasionada por la oración. El Espíritu Santo vino sobre de ellos y estaban orando antes de tener la plenitud del Espíritu. Después de tener la plenitud del Espíritu, no se conformaron. Querían más de Dios y siguieron orando. Día a día se reunían para partir el pan, para compartir los alimentos y compartir un tiempo en oración. La iglesia comenzó a despertar de una forma tan poderosa que aun cuando había amenazas de división, estas no prevalecían porque la iglesia se mantenía unida en oración. ¿Tienes conflicto con alguien? ¿Tienes celos de alguien? Ora con esa persona y vas a ver que Dios va a cambiar tu corazón. Pero que nuestras rivalidades nos separan. Esa iglesia tenía algo que la distinguía. Oraban, oraban. Una persona que ora no puede ser una persona carnal. ¿Y qué caracteriza a la carne? Los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las maledicencias, los sectarismos. Todo esto nos aparta de poder manifestar la naturaleza de aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Necesitamos ser una iglesia que vuelva a los rudimentos. Dice el Señor al pueblo de Israel a través de Jeremías: pregunten por los senderos antiguos. Pregunten cuál es el camino de la verdad, cuál es el camino correcto, y no se aparten de él. Y solo así hallarán el descanso anhelado para su alma. Pero hoy descubro una iglesia, a una generación de creyentes que no les gusta orar. Si fuéramos honestos y contestáramos una encuesta sobre nuestro deleite al orar, nos sorprenderíamos de ver qué alto porcentaje de aquellos que se dicen ser hijos de Dios no disfrutan orar. Ponen pretextos y dicen: ay, hermano, es que a mí me da sueño orar.
Apenas empiezo con el Padre Nuestro y ya estoy bostezando. ¿Sabe por qué su oración se ha convertido en eso para usted? Porque usted la ha hecho solamente un monólogo. Orar es comunicarnos con Dios. Orar es dialogar con Dios. Orar es tener intimidad con Dios. Pero muchas veces no estamos considerando esta verdad y nos enfrascamos en nuestra visión tan estrecha, tan pequeña, de tener una relación con Cristo basado en lo que hacemos en lugar de buscar profundizar. Muchos cristianos hoy día tienen el síndrome del frijolito. ¿Se acuerda usted cuando en la primaria le pidieron un frasco de Gerber, un poco de algodón y un frijolito? Con un poquito de agua, a los 3 o 4 días, ya germinaba, ¿verdad? Y algunos de ustedes están así, con un poquito de ir a la iglesia cada 15 días, cada mes. Un poquito, yo tengo suficiente. ¿Hasta cuándo vamos a vivir de manera superficial nuestro cristianismo? Muchas personas hoy día no quieren profundizar porque no quieren compromiso. No quieren responsabilidades. No quieren algo que los saque de su área de comodidad. Porque déjeme decirle que si algo hace atractivo a lo superficial, es que carece de compromiso y es cómodo. Tener una relación con Jesús donde solamente yo reciba sus bendiciones y no le dé nada de mi vida. Qué fácil es eso. Y muchos cristianos hoy día viven de esa manera. Solo quieren la bendición, pero no quieren el compromiso. La iglesia apostólica pudo trascender porque era una iglesia que oraba. Una iglesia que buscaba continuamente la presencia de Dios. Cada uno de nosotros debe de hacer a un lado esa monotonía que ha estado invadiendo nuestras mentes, nuestros corazones, para volver a tener esa vida dinámica, apasionada que en un principio teníamos por Jesús. Lo que caracterizaba a la iglesia apostólica es que en el corazón de cada creyente, de cada integrante de esta iglesia, había una pasión en su corazón por Cristo. Esa pasión era evidente para todos, por eso los apodaron cristianos. No fue un título que Cristo mismo estableciera, es un sobrenombre que le dio la sociedad debido a que veían que estos hombres eran capaces de morir quemados en la hoguera o a las garras del león y sus fauces por causa de aquel que habían dicho y declarado que los había redimido. Pero hoy día no somos capaces ni siquiera de pasar tiempo en oración porque decimos que es una pérdida de tiempo. Porque pensamos que es tedioso. ¿Sabe por qué no nos gusta orar? Porque no hemos entendido que es a través de la oración que nosotros establecemos un vínculo con el cielo. Nos convertimos en un monólogo y entonces es como si usted hablara con una columna. Hola columna, ¿cómo estás? Te veo más delgada hoy. ¿Y después de eso qué? Ya no hay más que decir. Ya no hay más diálogo, ya no hay nada más que compartir. Y muchos de nosotros estamos desarrollando así nuestra vida y nuestra relación con Dios, de forma impersonal, de forma superficial. Y por este motivo llega un momento en el cual nuestra vida cristiana no nos satisface. Comenzamos a ver el tiempo de reunirnos, el tiempo de orar, el tiempo de alabar a Dios como algo secundario. Y entonces nos es más importante un partido de fútbol que pasar tiempo en la presencia de Dios. Hemos perdido nuestro primer amor, hemos perdido nuestra pasión, hemos perdido nuestro enfoque. Y no nos damos cuenta que los únicos que hemos perdido somos nosotros. La palabra de Dios dice, pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. El pueblo de Israel está tan embotado, está tan enfrascado en su superficialidad que no quiere profundizar con Dios. Porque profundizar con Dios le va a implicar renunciar a muchas cosas que ha estado practicando y comenzar a pensar y vivir y abrazar cosas que no ha estado abrazando o que había dejado de hacer.
La vida superficial nos sentencia a vivir por debajo del potencial que Dios ha puesto en nuestra vida. Y no podemos darnos el lujo en esta recta final de los tiempos de vivir de forma superficial. Basta ya de ser un frijolito en un frasco de Gerber. Necesitamos convertirnos en un árbol plantado junto a corrientes de agua de vida. Y como dice Jeremías, no teme que vengan los tiempos de calor, porque sus raíces se extienden hacia la corriente. ¿Cuántos de ustedes están preparados para enfrentar días malos? La realidad es que no muchas personas hoy día están preparados para enfrentar la crisis. Muchas personas hoy día no están preparados para el peor día de sus vidas. Y cuando este llega a su vida, no saben qué hacer. Todo se colapsa, todo se convierte en un caos porque nunca se prepararon para ese día. La nación más poderosa del mundo hace unos años fue atacada por terroristas. Y todo su esquema de seguridad, todo su ideal de seguridad se desmoronó debido a que no estaban preparados para un ataque de esa magnitud. Muchas personas hoy día, cuando enfrentan situaciones que no concibieron, se desmoronan. ¿Por qué? Porque no se prepararon para ellos. Pero ¿cómo puedo prepararme para algo incierto? Para algo que nadie me ha advertido, para algo que no conozco y que ni siquiera puedo garantizar que me suceda. La oración es la clave. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación con Jesús? Porque mira, podemos decir, es que yo sigo predicando. Pero el que yo esté predicando no garantiza que tenga una relación con Jesús. Puedes tener un área de servicio, puedes tener un ministerio, puedes tener un nombramiento, puedes tener desarrollo personal, pero nada de eso te va a garantizar que tengas una relación con Cristo. Solo la oración es la que nos da acceso a la vida sobrenatural del reino de los cielos. Jesús tuvo que descubrir la voluntad de su Padre en Getsemaní. Y algunos de ustedes están atravesando por su Getsemaní y no tienen en claro cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Cristo. Y esto les impide saber el tiempo en el que están viviendo y por obvias razones no saben lo que deben hacer. Jesús estaba en Getsemaní y oró. Y le dijo, Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Jesús llevaba 3 años de ministerio, pero tenía 33 años de vida. Durante mucho tiempo había sido testigo de cómo Roma ejecutaba a todos aquellos que eran dignos de muerte en la cruz. Él sabía qué es lo que mínimamente le esperaba. La crucifixión de Cristo no fue la primera que realizó el Imperio Romano, pero sí fue la más trascendente que se dio en toda la historia de la humanidad. Jesús había sido testigo de cómo esos hombres que habían sido hallados culpables eran tratados por el imperio. El arte nos muestra a un Cristo apenas doliente, tapado con una sábana entre sus piernas. Pero la historia no puede comprobar eso, porque la historia nos dice que todos aquellos que eran culpables eran humillados públicamente. Entonces podemos llegar a la conclusión que Cristo fue exhibido completamente desnudo, completamente expuesto delante de sus acusadores, y como dice el profeta Jeremías, enmudeció delante de sus trasquiladores, porque descubrió en Getsemaní que la voluntad de Dios para él era que fuera a la cruz. Y no la descubrió escuchando un CD de alabanza, no la escuchó viendo un concierto en su televisión, no la descubrió leyendo un diario devocional de 2 o 3 palabras. La descubrió buscando a Dios en la intimidad. Y no estoy en contra de lo que he mencionado, estoy en contra de que hagamos de esto una prioridad antes que aquello que es fundamental para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Fue en Getsemaní donde el Padre le dijo a Jesús, quiero que vayas a la cruz.
Porque el pecado de Samuel, porque el pecado de Marco, porque el pecado de Isaías, porque el pecado de Laura, porque el pecado de Elizabeth no tiene otra manera de ser borrado. Quiero que vayas a la cruz y que te hagas pecado por causa de ellos, para que mi ira venga sobre de ti y tu justicia pueda venir a ellos. Eso le fue revelado en oración. Y entonces cuando llega la guardia, Jesús ya sabe lo que le espera. Y le dice a sus discípulos, levántense ya, ha llegado la hora. Ahí viene el que me traiciona. Y llega Judas y le da un beso. Y Jesús le dice, Judas, ¿con un beso traicionas a tu maestro? Pero no comienza a reclamarle. Yo tanto que te di y hasta tesorero te hice, te me debes y ahora me traicionas. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él estaba dentro de la voluntad de su Padre. La gente que no sabe que está viviendo la voluntad de Dios es gente que suele acumular amargura en su corazón, porque vive frustrada, porque no entiende el porqué de las pruebas y de la adversidad que está viviendo. No lo sabe por qué, porque no tiene una conexión con el cielo que le revele la voluntad de Dios para ese día. No lo sabe, entonces simplemente lo atañe a las circunstancias. Pero quienes están caminando con Cristo, quienes están teniendo una relación con el Padre, todas las cosas les son reveladas. Y entonces Dios te va a decir en algún momento, ¿sabes qué? Es tiempo de que cambies dirección, es tiempo de que cambies actitud, es tiempo de que hagas esos ajustes en tu vida. ¿Por qué? Porque somos entendidos en los tiempos y sabemos lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Cada uno de nosotros debe de preguntarse por el camino o el sendero en el que está parado. ¿Estamos caminando lejos del fundamento? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Has llegado al deleite en tus oraciones, en tu tiempo de oración? El Señor Jesucristo enseñó en el Padre Nuestro que solo a través de la oración es que el reino de los cielos puede ser establecido. Sus discípulos veían la vida de Cristo extraordinaria, no carente de problemas, porque Jesús tenía problemas como todos nosotros los tenemos. Él enfrentaba situaciones difíciles en su entorno, a veces incluso entre su familia. ¿Sabía usted que los hermanos de Jesús no creían en él? Y que incluso antes de las bodas de Caná se burlaban de lo que él hacía. Sus hermanos le decían, están las bodas de Caná, ve, nadie que hace las obras que tú haces va a darse a conocer estando aquí. Se burlaban y hacían sátira de él. Y él simplemente decía, pobres chavos, no entienden. Mi tiempo no ha llegado. Qué difícil es cuando nosotros estamos atravesando por ese valle de sombra y de muerte y no sabemos qué hacer. Estamos en un Getsemaní y todo nuestro esquema de valores, de visión, de propósitos se está desmoronando porque no sabemos qué hacer. Es tiempo de volver a la oración. Es tiempo de recuperar lo que hizo que la Iglesia Apostólica en medio de sus peores circunstancias saliera adelante. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que hoy día la iglesia del siglo XXI y los cristianos del siglo XXI es tal el amor que tienen por lo superficial que están pasándola terrible, pero no oran. Ni aún sabiendo que en la oración está la respuesta a su necesidad, oran. No lo hacen. Porque no han llegado a entender que el poder del cielo y los recursos ilimitados del cielo tenemos acceso a ellos a través de la oración. Los discípulos veían cómo Jesús ministraba multitudes y dónde Jesús iba nuevamente a recargarse en la oración. Visualícese usted como un auto, de acuerdo a
El nivel de vida que usted desarrolla en Cristo es un número de cilindros. Cuando tenemos una vida muy relajada, pues somos un carrito pequeño, de un motor pequeño, que pues no requiere tanto. Pero cuando nuestra vida está realmente comprometida, cada vez requiere más. Y muchas veces no estamos viviendo como David. A David le gustaba vivir con el tanque lleno. Digan conmigo, con el tanque lleno. Porque él decía, tú has llenado mi copa a rebosar. David quería siempre tener su tanque lleno, porque tener tanque lleno te garantiza llegar a tu destino. Cuando no tenemos la flexibilidad para el Espíritu, cuando nosotros coartamos la libertad que el Espíritu de Dios puede tener en nuestra vida, limitamos lo que tenemos de parte de Dios. Y esto me hace recordar una historia que cuando era joven, tenía yo 17 años y llegaba a viajar a Villahermosa. Recuerdo que en ese tiempo tenía yo una pick-up que era una Ram Viper, y esta tragaba demasiada gasolina, pero corría padrísimo. Me hacía de aquí de la puerta de la iglesia al centro de Villahermosa 7 horas. Iba súper wow, pero sabe, había momentos donde tenía que bajarle porque ya casi le soplaba el parabrisas para que avanzara, porque ya no me estaba alcanzando la gasolina para llegar a la siguiente caseta. Consumía demasiada gasolina y tenía un tanque pequeño. ¿De qué tamaño es tu visión en relación a lo que quieres de Dios? Algunos de ustedes tienen visiones enormes, pero tanques pequeños. Y tu estrechez te está impidiendo llegar con seguridad hacia tu destino. Necesitas pasar tiempo en oración para que esa estrechez sea incrementada en abundancia. Y teniendo comunión con el cielo a través de la oración, tu tanque siempre esté rebosando. ¿Cómo está tu tanque? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu expectativa de tu vida cristiana? Es lamentable, pero muchos cristianos han tomado como himno de su fe ese canto que fue muy popular hace algunos años, que decía, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y así caminan siempre. Quisiéramos llegar al cielo con nuestra armadura resplandeciente. Quisiéramos llegar al cielo sin ningún raspón. Pero algunos de nosotros llegaremos con una armadura abollada, rota, golpeada. Pero lo que me interesa es que lleguemos. Tal vez tu armadura no va a llegar impecable, pero lo importante será llegar. Pero no vamos a llegar si no tenemos una relación con Cristo. Muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, ¿acaso en tu nombre no hicimos? Pero el hacer no te da garantía de una relación. Y Jesús lo que demandaba de ellos no era lo que hicieron, es lo que no hicieron. Porque la palabra de Dios dice que para el creyente no le es pecado solamente el hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Y cuando el creyente deja la oración como una de las cosas prioritarias en su vida cristiana, se está resistiendo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No querer orar es resistir a Dios, es desobedecerle. Y necesitamos cambiar nuestra forma de pensamiento. La religión estará satisfecha con que asistas a misa, o asistas a la conferencia, o asistas a la plenaria. La religión te dice, hiciste lo suficiente. Pero el Evangelio no. Porque el Evangelio quiere una relación. Para el Evangelio no es suficiente que asistas a una conferencia. El Evangelio demanda de ti profundidad, compromiso. Y eso es lo que muchas personas no quieren.
Jesús en una ocasión se encontró a una persona que la Biblia nos refiere como el joven rico. Cuando Jesús le pidió más compromiso, este se entristeció y lo dejó. ¿Qué vas a hacer tú si Dios te pide más compromiso en medio de una etapa de estrechez en tu vida? Muchos de nosotros no estamos preparados para un no de Dios. ¿Qué tal si has estado pidiéndole algo a Dios por mucho tiempo y de repente Dios te dice no? Y no me insistas sobre el tema, porque es no. ¿Vamos a hacer nuestra rabieta? ¿Pensamos que de esa manera podremos hacer que Él cambie de opinión? ¿Qué si Dios te dice no? ¿O qué si Dios te dice comprométete más cuando más débil estás? Cuando menos ganas tienes. Cuando podrías culpar a todos y justificarte ante todos de no hacer lo correcto. Y la gente te daría la razón. Pero tú en lo íntimo de tu corazón sabes que no es así. Platicaba con una persona en días atrás y le decía, para la ley todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero para el reino de los cielos no, porque para el reino de los cielos tú ya sabes en tu corazón si eres culpable o no, aun cuando no se compruebe nada. Tú ya lo sabes. Y tú ya sabes cómo te has relacionado con Cristo. Y tú sabes por qué motivos tú has dejado de hacer lo que debes hacer. Nos justificamos tras las apariencias, tras las excusas. Pero como les dije el martes, toda excusa, todo pretexto no es otra cosa sino solo un obstáculo entre nosotros y nuestro destino. Pones un pretexto, estás poniendo un obstáculo. Te justificas, pones excusas. Estás poniendo obstáculos entre tu vida y el destino al cual Dios te llamó. Cada uno de nosotros necesita dejar de lado esa vida superficial. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos para Él y vivamos comprometidos. Vivir de forma superficial es querer vivir para nosotros, sin compromisos ni sacrificios. La pregunta es, ¿para quién quieres vivir? ¿Para ti o para Jesús? La palabra de Dios nos dice ahí en Lucas capítulo 5, verso 4, lleve la barca hacia aguas más profundas. Dile al que tienes a tu lado, lleva la barca hacia aguas más profundas. Ahora dítelo a ti mismo, dilo de la siguiente manera. Debo de llevar mi barca hacia aguas más profundas. ¿Alguna vez usted jugó en un chapoteadero a que se ahogaba? ¿Le pasó alguna vez? Siendo niño, bueno, o quizá algunos adultos, ¿verdad? Yo recuerdo una historia que vivimos hace algunos años. Fuimos al Rollo, mi familia, iba allá mi esposa. Y recuerdo que está un juego en el que la gente se sube a surfear. ¿Lo ha visto? La corriente es muy fuerte en esa parte. Y mi hermana Esther, que no sabe nadar nada, ella la coordinadora de matrimonios, ella estaba en la orillita y estaba estorbando. Entonces pasa uno y le dice, hágase a un lado, y que le empuja y que se resbala y que se va hacia la corriente, y la corriente que le envía a ese río loco, ¿cómo se llama? Río salvaje. Y entonces ella no sabe nadar en lo absoluto y Carla se da cuenta de que ella ya va en la corriente y va disfrutando de los litros de agua. Y entonces Carla, que sabe nadar, se lanza tras ella, y cuando va y la agarra y le dice, Esther, soy yo, Esther la agarra de los cabellos y de la desesperación, la hunde y le empieza casi a golpear ahí dentro de. Muchas personas a veces hacen un caos dentro de un chapoteadero. Y otros pensamos que tenemos suficiente y demás dentro de un chapoteadero.
Porque creemos que tenemos suficiente de Dios. Creemos que no nos hace falta nada. Ya lo sabemos todo. Vamos a la iglesia, tomamos 2, 3 cursos con el pastor. Ya no necesitamos más. A mí me han enseñado la Biblia desde que tenía 14 años. Pues, ¿para qué asistir a un cursito? Estamos haciendo alarde en nuestro chapoteadero. Tenemos que profundizar. Tenemos que ir a más. Dios quiere que vayamos a más. Por eso el Señor le dijo a Pedro: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Solo en aguas profundas es que puedes obtener lo que deseas, lo que anhelas, lo que esté en unidad con el propósito del cielo para tu vida. Si lo que pides, escucha con atención, si lo que pides no está alineado con la voluntad del cielo, no gastes más saliva. Tuítenlo si pueden o súbanlo a Facebook de una vez. De verdad, malo si recibes una llamada del enemigo, pero qué bueno si invadimos las redes con la palabra de Dios. Hay quienes publican cada cosa: hoy me siento fatal, sé que mañana será peor. Publica cosas que traigan vida, cosas que traigan realmente relevancia, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue la frase que les acabo de dictar? Así es. Si lo que pides no está alineado con la voluntad de Dios, deja de gastar saliva. ¿Ok? Cuando me muera, pongan mi colección de frases. ¿Ok? Y que les quede algo de que al menos ese hombre algo les enseñó. ¿Va? ¿Sí o no? Ok. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Solamente las cosas exclusivas del reino de los cielos se le dan a los desesperados, a los apasionados, a los que realmente están deseosos de tenerlas. La Biblia dice de Elías que él era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Tenía debilidades, tenía luchas, tenía conflictos y encima de todo un mal carácter. Yo creo que tenía agruras. De verdad te ponen mal, o una hernia de disco también te pone mal. De repente no sabes por qué, pero esa situación que se da en la médula y todo ese rollo te hace sentir incómodo e irritable. Igual Elías tenía algo así, pero él era semejante a nosotros. ¿Y sabes cuál era la diferencia? Que él oraba apasionadamente. Por su oración dejó de llover por lapso de 3 años. Y mira, yo no te estoy pidiendo que ores a grito abierto. No te estoy pidiendo que te quedes afónico. Te estoy diciendo que ores apasionadamente. Apasionadamente es como Ana. Ana ni siquiera se entendía, pero su corazón ardía. Su corazón ardía por la presencia de Dios. Y era tal la pasión con la que ella oraba, que dice la Escritura, que Dios se acordó de ella y le dio un hijo. La reunión de oración en esta casa debería de ser la reunión más importante y más trascendente de toda la semana. Debería yo de estar preocupándome como pastor de hacer una doble reunión de oración en lugar de tener 2 servicios dominicales. Y doy gracias a Dios porque tenemos 2 servicios dominicales, doy gracias al Señor. Pero la prioridad de la iglesia, del cristianismo, debería de ser orar. Porque en la oración está la fuente de nuestro poder. Elías, con sus debilidades, con su fragilidad, era un hombre que trascendía. ¿Por qué? Porque oraba. ¿Hace cuánto tiempo que no oras? ¿Hace cuánto tiempo que no estás realmente disfrutando de la presencia de Dios? Los discípulos anhelaban tener lo que Jesús tenía. Le pregunto, ¿usted anhela tener lo que Jesús tuvo? Si usted no se está comprometiendo con la oración, déjeme decirle que su sí solamente fue para quedar bien. Que realmente
No nos estamos comprometiendo con la oración. Yo quiero desafiarles para que dejemos de lado nuestra comodidad y nos vengamos a orar los días jueves. No, es que llego muy cansado. ¿Y a qué hora llegas del trabajo? A las 4. Amada iglesia, tenemos que hacer algo diferente si queremos resultados diferentes. Y tenemos que volver a los principios. Esta iglesia se tiene que parecer más a la iglesia apostólica que a las iglesias más modernas de hoy día. No me interesaría que tuviéramos nuestra reunión en una catacumba si tengo un grupo de personas apasionadas. No me interesaría no tener luz eléctrica y no tener el Phantom X8 de Roland si tengo a alguien apasionado. No me interesaría perderlo todo si tengo un puñado de hombres y mujeres que aman a Cristo tanto o más que yo. Hay ocasiones en las que yo observo mucho la vida de las personas, no solo lo que hacen, sino sus vidas. Y hay personas que honestamente le digo a Dios, quisiera tener la mitad del corazón que tiene él, la mitad del corazón y la pasión que tiene ella por ti. Pero hay otros de los cuales digo, Señor, nunca me permites llegar a ese nivel de insensibilidad, de apatía, de frialdad, cuando nos has dado tanto, cuando nos has amado tanto. Tenemos cada uno de nosotros que comprometernos más con la oración. ¿Por qué? Porque solo a través de la oración es que vamos a conocer el corazón de Dios. La Biblia dice algo muy importante ahí en Daniel capítulo 9, versos del 1 al 3. Mientras que usted lo encuentra, libro del profeta Daniel, vamos a leer lo que tenemos en la lámina a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La oración nos lleva a la intimidad con Dios y ahí Él nos revela su corazón. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Ora. Ora. Solo orando podrás conocer el corazón de Dios. De otra forma, no vas a poder conocer el corazón de Dios. Hay gente que en el tiempo de la alabanza lo disfruta tanto y canta y grita. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo suyo. Pero llega el tiempo de oración y están leyendo su Biblia. ¿Quién te enseñó que el tiempo de oración era para leer tu Biblia? ¿Quién te dijo eso? No es para leer tu Biblia, es para que hables la Biblia que ya está en ti con Dios. Tu palabra dice, tú declaraste, tú dijiste, Señor. No es para que estés ahí nada más dejando pasar el tiempo y porque ni estás leyendo nada, nada más te haces. Estás pensando en otra cosa. Ay, ¿cómo irá la novela? ¿Le habrá dicho que sí o le habrá dicho que no? Si le dijo que sí, hay dos posibilidades. Si le dijo que no, hay dos opciones. Y ya estamos trazando todo nuestro árbol de supuestos y nuestros ojitos nada más se mueven, pero no estamos entendiendo nada. Dile que tienes a tu lado, profundiza. Profundiza. Pero en serio, dile. Es más, vamos a hacer algo desafiante. Le vas a decir a la persona que tienes a tu lado, te desafío para que el próximo año me demuestres que eres mejor cristiano que hoy. Te desafío para que el próximo año me demuestres que eres mejor cristiana que ahora. Dele un aplauso al Señor.
¿Sabe qué será para nosotros 2013? El año de la comunión. El año de la intimidad con Cristo. Más que nunca tenemos que buscar tener comunión con Dios. Hemos ido a lo sobrenatural, hemos visto su gloria, pero no nos vamos a quedar en una experiencia. Queremos profundizar. Y para profundizar tenemos que entrar a la cámara secreta del Rey. Amén. Así que espere un 2013 donde le estaré hablando constantemente de la oración, estaré hablando constantemente de la lectura de la Biblia, le estaré hablando de muchas cosas que son básicas para nosotros hoy día. Amén. Daniel capítulo 9, versos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de la Escritura donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Daniel es un hombre que continuamente ora a Dios. Daniel busca la presencia de Dios. La Biblia nos dice que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? Usted tiene que buscar la presencia de Dios constantemente, continuamente. Algunos de ustedes tienen conceptos tan errados en cuanto a la oración y dicen, no, yo no oro durante el día porque a mí me enseñaron que solo la oración es efectiva de 3 a 4 de la mañana. ¿Que a esa hora los demonios descansan más que a las 9 de la mañana? Que yo sepa, no duermen. ¿O será que Dios a esa hora está más desocupado? Está teniendo a los chinos, o sea que hay más oración. Nuestros hermanos chinos a esa hora están también orando y buscando su rostro, imagínense. Gloria a Dios porque tenemos un Dios omnipotente, ¿verdad? Y lo puede hacer todo y nos puede oír a todos. Pero a veces tenemos conceptos tan equivocados. ¿Por qué? Porque eso del horario no tiene que ver con las atmósferas espirituales, tiene que ver con qué tan relajados podemos estar para tener intimidad con Dios. Así que si usted puede estar relajado a las 2 de la tarde apagando su computadora y no atendiendo a nadie, esa es una buena hora para usted. Porque Él está atento e inclina su oído a la voz de aquellos que a Él acuden. Que busquemos a Dios con devoción. Busquemos a Dios con un mayor compromiso. Daniel llegó a entender los misterios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel pasaba tiempo en intimidad con Dios. Si hay tesoros en la Escritura, les serán revelados a aquellos que pasan más tiempo con Dios. Dios no le confía sus perlas a alguien que no quiere estar con Él. Ese es un principio de vida. Dios le va a confiar sus perlas y sus enseñanzas preciadas a aquellos que pasan tiempo con Él. Daniel entendió lo que el profeta Jeremías escribió. Durante 70 semanas va a durar el exilio del pueblo de Dios. Nadie lo entendía, pero Daniel lo entendió porque compartía el corazón con Dios. ¿Y dónde lo descubrió esto? En la oración. Y dice la Biblia, entonces me puse a orar. Esta clase de hombres me encantan, porque comienzan orando y terminan orando. La oración fue la que le dio paso a la revelación. Y ahora que lo entiende, ahora es un hombre entendido en los tiempos, que sabe lo que debe de hacer. Hoy hay padres quejándose de sus hijos porque son rebeldes, porque no quieren venir a la iglesia, porque no quieren escuchar del evangelio. No, pastor, si viera, ya hasta me pone de esa música del demonio. Nada más la oigo en su habitación. Y hasta los vidrios de mi casa sienten la opresión. Pasan más tiempo quejándose que orando por sus hijos. Preséntelo delante de Dios y hágale, como le hizo a la pastora Patricia allá en Colombia, de los Rodríguez. Ellos están pastoreando uno de los más fuertes avivamientos a nivel mundial. Y ella en una ocasión dijo, yo por mucho tiempo oré pidiéndole al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Mira, Señor, anda en malos pasos, ten misericordia de mí. Señor, háblale a mi hijo, ten misericordia de él. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, ya tuve misericordia de él al salvarte a ti y a tu esposo y a hablarle el mensaje del evangelio. Ahora ora, Señor, trata conmigo.
Cambió la oración, cambió el resultado. Lo despidieron, comenzó a tener una racha pésima hasta que se dio cuenta que solo con Cristo había solución. Así que pongámonos a orar, volvamos a la oración y pidámosle a Dios con verdadera devoción que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Porque solo de esa forma es que vamos a ver su reino establecido en medio de nosotros. Daniel dice, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, diga conmigo, además de orar, debo ayunar. Y dice la palabra de Dios, y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esto representa algo que el profeta Joel dice. Y el profeta Joel declara, rásguense el corazón y no los vestidos. Es decir, tenemos que acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, para que entonces podamos compartir todo lo que el cielo tiene para cada uno de nosotros. Amén. Consideremos entonces que es tiempo de que hagamos de la oración no solo parte de nuestra disciplina, sino mayormente nuestro principal deleite. La oración no es parte de nuestra disciplina, es lo que debiera de traer a nuestras vidas el mayor deleite en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta mensajearse por el celular? A ver, levanten bien su mano y sean honestos. ¿A cuántos de ustedes les gusta enviar correos electrónicos? ¿A cuántos les gusta estar checando el Facebook a ver qué publicaron? ¿Ah? Y dicen, no, ya tales están peleando. Ay, vamos a ver la pelea. Son formas de comunicación. ¿Cómo se dan hoy las relaciones? A través de la comunicación. Anteriormente, ¿cómo se conquistaban a las mujeres? Con una carta. Hoy, con un inbox. ¿Ah? Es parecido, pero tiene la misma trascendencia y la misma esencia. Comunicación. ¿Cómo vamos a enamorarnos más de nuestro Señor si no hablamos con Él? Si no pasamos tiempo con Él. ¿Hay alguien en esta tarde que quiera compartirnos cómo fue que se enamoró de esa persona que se convirtió en su esposo y que finalmente le hizo completa y absolutamente feliz? ¿Cómo sucedió eso? En la mañana ya nos dieron testimonio. ¿Alguien quiere darlo? Sí, nuestra hermana Ruth. A ver. Bien, gracias. Sí, tú. No, tú. ¿Cómo fue que te enamoraste de Gil? Ok. ¿Se da cuenta? ¿Y quién le hizo la plática a quién? Y dijo él, este arroz ya se coció. ¿Se da cuenta? Diálogo. ¿Cómo vamos a estar más cerca de nuestro Dios si no dialogamos con Él? Tenemos que orar más. Amén. Déjeme decirle una cosa y con esto voy a concluir. Y quiero decírselo con toda seriedad. Y es que no debemos ignorar que hoy está surgiendo un movimiento antioración. No estoy hablando solamente de sectas. Varios líderes de sectas han dicho que orar no sirve para nada. Pero también muchos líderes cristianos están levantando este mismo concepto y esta misma forma de pensamiento. Están diciendo que no tiene trascendencia orar, que la oración no cambia nada, que orar es una pérdida de tiempo. Y déjeme decirle que estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Podemos creer esa serie de mentiras, pero finalmente nos vamos a dar cuenta que son eso solo, mentiras. Una de las cosas que Satanás más disfruta es verle sin orar, es verle sin buscar a Dios. ¿Sabía usted que Satanás disfruta más verlo usted sin orar, sin congregarse, sin leer la Biblia, que verlo pecando? Para él es más deleitoso, se deleita más en verlo sin orar y sin leer su Biblia que verlo emborrachándose,
o fornicando. Algunos dirán, pero ¿por qué está diciendo eso? Porque es la verdad. Porque cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios y por alguna razón tropezamos, podemos volver a levantarnos y seguir caminando sin permitir que ese pecado nos mantenga cautivos. Pero cuando estamos lejos de la misericordia de Dios, cuando nos hemos apartado de tener intimidad con Él en la oración, cuando ya no leemos nuestra Biblia, cuando dejamos de congregarnos, vamos a aparentemente caer, pero la realidad es que no nos habíamos dado cuenta cuánto tiempo ya llevamos en la lona, cuánto tiempo ya llevamos tirados. Y no hay posibilidad de levantarnos porque no tenemos ni la fuerza, ni quien esté a nuestro lado para hacerlo. Satanás hace fiesta cuando tú no oras ni lees tu Biblia. Pecar es solo consecuencia de ello. Pero necesitamos entender que si hay algo prioritario y fundamental en lo cual debamos de profundizar, es en nuestro tiempo de oración con Dios. Ore. Tal vez a usted le cuesta mucho trabajo leer su Biblia en el transporte, porque se marea. Pero ore. Ore. Y si la cosa se pone intensa, ore en lenguas. Y hágalo fuerte. Y si le preguntan, ¿está loco? ¿No? Usted dígales, no, así hablan en mi pueblo. Y es la verdad, somos ciudadanos del cielo. Así se habla en nuestro pueblo. Amén. Y hasta cuando la gente le pregunte, ¿y de qué pueblo es el que tú hablas? El cielo. ¿No le gustaría que la gente supiera cómo se habla en el cielo? Un día llegue con sus amigos incrédulos, esos inconversos o simpatizantes, y dígales, ¿quieres saber cómo se habla en el cielo? ¿A poco sabes? Claro. Y comience a hablar en otras lenguas. Así se hablará en el cielo. Porque el Espíritu de Dios nos va a hacer hablar cosas que el género humano no puede expresar. Alabaremos a Dios con un cántico nuevo que jamás habíamos escuchado y jamás habíamos entendido y jamás nuestras palabras humanas nos habían permitido expresar. Pero no llegaremos ahí sin el tanque lleno. Oremos, oremos. Hoy es un llamado a la oración. Amén. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Oh maravilloso Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, como iglesia. Y hoy queremos pedirte, primeramente, que nos perdones. Perdona nuestra apatía para orar. Perdona, Señor, cuando nos alejamos de ti y cuando no nos interesamos más en aquel que dio su vida por nosotros. Perdónanos porque somos muchas veces malagradecidos de la gracia que nos has confiado. Señor, aumenta la fe de tu pueblo. No permitas que en este tiempo de tanta adversidad, de tanta lucha, la fe de tu iglesia comience a menguar, sino al contrario, que basados en la oración nuestra fe comience a crecer. Queremos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu presencia. Cambia nuestra imperfección por tu perfección y ayúdanos a ser cada día más como tú eres. Señor, que nada nos pueda apartar del amor que tenemos en ti. Que ninguna circunstancia pueda hacer que nuestra pasión, el fuego de nuestro corazón deje de arder en tu presencia. Señor, queremos más de ti. Te damos a ti la gloria porque eres fiel y verdadero. Te amamos. A ti sea por siempre la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
Santo, digno, digno. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes tienen ganas de ofrendar? Que digan, yo tengo ganas de darle mi dinero a Dios. Algunos dicen, ay, no, así no. Bueno, le voy a dar una moneda. Dele lo mejor que usted pueda. No importa la cantidad, pero dele lo mejor que usted pueda. Amén. Bien, Señor, queremos... no, lo vas a hacer tú, ¿verdad? Ok, vamos a darle chance a Josué que él ore. Ya me había apasionado yo. Ora tú, Josué.